Los clásicos Madrid-Barça, Barça-Madrid han dejado muchos goles, anécdotas y curiosidades. Y sobre todo nombres. Nombres de protagonistas que por uno u otro motivo están en la memoria colectiva del fútbol español. Aquí hacemos un repaso de algunos de los jugadores, entrenadores o presidentes que han dejado algún recuerdo en los clásicos Madrid-Barça en competición nacional. Fue el portero del Real Madrid en sus 5 primeras Copas de Europa, del 56 al 60, y en la primera Intercontinental del club en el 60. Y además también conquistó 5 ligas en sus 12 años en el Real Madrid. Pero dentro de su más que exitosa carrera, tiene una mancha en su historial. Recibió 7 goles en el Camp Nou en el partido de Liga de la temporada 50-51, en un encuentro que acabó 7-2. Y eso que Kubala no pudo jugar por una sanción de la FIFA, que le impedía jugar partidos oficiales con el Barça en su primera campaña en el club. Es también uno de los grandes porteros de la historia del Barça, protagonista de la primera Copa de Europa del club y de 4 ligas consecutivas con Cruyff. Pero fue precisamente con el holandés en el banquillo cuando más sufrió en los clásicos frente al Real Madrid. El sistema Cruyff le obligaba a jugar mucho con los pies y ese no era su fuerte. También le obligaba a jugar adelantado y eso le costó un gol histórico, el de Aragón desde el centro del campo del Bernabéu en una Supercopa. Ocupó la portería del Barça en el clásico de la temporada 2000-2001, en el mes de marzo. Después de una jugada de ataque del Madrid, fue a buscar un balón detrás de la publicidad y un espectador del fondo sur del Bernabéu le agredió. Reina lo aceptó con resignación y no le respondió. El Real Madrid fue multado por este hecho y expulsó al aficionado como socio del club. Es posiblemente el portero más laureado de la historia del fútbol español con su Copa del Mundo, su Eurocopa de Selecciones y sus 2 Copas de Europa con el Real Madrid. Pero en los clásicos frente al Barça ha vivido en los últimos años una auténtica pesadilla. Cuando se recuerde el 2-6, el 0-3 con la exhibición de Ronaldinho o el último 0-2 que valió una liga, siempre aparecerá Casillas en las imágenes. Porque él era el portero del Madrid en esos partidos y él sufrió, más que nadie, al mejor Barça de la historia. Es el autor de uno de los 2 goles que supusieron la primera victoria liguera del Real Madrid en el Camp Nou en 20 años. Era la temporada 2003-2004 y el equipo blanco ganaba un partido allí en el torneo de la regularidad después de 2 décadas. Una victoria que dejaba al Barça 13 puntos en la clasificación. El lateral madridista ya había sido protagonista de un clásico años antes, pero en esta ocasión por un hecho muy negativo. Recibió el impacto de un mechero en el Camp Nou en un partido de Supercopa en el 98. Es el último defensa azulgrana en marcar en el Bernabéu y no hablamos de un gol cualquiera. Metió el histórico 6º gol con el que el Barça de Guardiola castigó al Madrid en la campaña 2008-2009. Un 2-6 y un 6º gol que está grabado para siempre en la mente de los barcelonistas. Como defensa del Real Madrid vivió los mejores momentos y los peores enfrentándose al Barça. Vivió la mejor época con la Quinta del Buitre y sufrió luego las 4 ligas consecutivas de Cruyff. Pero en la temporada 96-97 salió bien parado de su papeleta más complicada como jugador de fútbol. Tuvo que medirse 4 veces al Ronaldo más devastador, porque el Madrid de Capello y el Barça de Robson también se vieron las caras en las semifinales de la Copa del Rey. Y el duelo que protagonizaron Ronaldo y Hierro fue inolvidable. Hierro ganó la Liga y Ronaldo la Copa. Muchas miradas estuvieron puestas en él en los clásicos de los 90. Tuvo que medirse a los delanteros blancos en una defensa con solo 3 hombres, sobre todo en los partidos del Camp Nou. Y muchas veces, solo ante el peligro, fue acusado de emplearse con demasiada contundencia. Pero él era el epicentro del Dream Team y marcó uno de sus mejores goles en el 5-0 del Camp Nou de la campaña 93-94. El Madrid había pagado por él 200 millones de pesetas en 1990, el doble de lo que había costado Jika Hagi ese mismo año. El marcaje del yugoslavo sobre Butragueño en el Mundial de aquel año había convencido al equipo blanco que habían apostado por él como sustituto de Ruggeri. El Madrid llegó al Camp Nou con 8 puntos de desventaja y necesitaba ganar para seguir optando al título de Liga. Y con empate a 1, Spasic metió este gol en propia meta y acabó con las aspiraciones del Real Madrid. A lo largo de la historia de los clásicos han habido cientos de jugadas polémicas en uno y otro estadio, pero Sergi fue protagonista de la más clara de todas en los últimos 10 años. En el clásico liguero de la 99-2000 detuvo en la línea de gol un remate a bocajarro con el brazo. El árbitro no se dio cuenta. Hasta que apareció Figo, Ben Schuster fue el trásfuga del Barça al Madrid más sonado. Con el
Barça fue protagonista de la victoria más importante en los 80. El Barça ganó con Schuster 0-2 en el Bernabéu en la campaña 82-83. Luego en las filas del Madrid vivió las dos últimas ligas de la quinta del buitre. El gran protagonista de los clásicos en la última década. Primero con el Barça, jugó alguno de sus mejores partidos y fue una pesadilla para Roberto Carlos. Luego, Florentino Pérez pagó los 10.000 millones de su cláusula y sus regresos a Barcelona fueron insoportables para él. Sufrió la mayor pitada de todos los tiempos, ante la que respondió tapándose los oídos, y fue el objetivo del mayor lanzamiento de objetos que se recuerda en el fútbol español, con un cochinillo incluido. Figo se desquitó en el Bernabéu marcándole un gol al Barça en su primera temporada con los blancos, que terminaron levantando el título de Liga. Con 10 ligas a sus espaldas, fue uno de los grandes nombres durante década y media en los clásicos. Precisamente debutó como jugador blanco en un partido ante el eterno rival en 1964, sustituyendo en la segunda parte a un mito como Puskás. Y más tarde jugaría una final de Copa ante el Barça con 40 de fiebre y la clavícula rota, siendo capaz de aguantar el partido entero. Es el hombre sobre el que ha girado todo el juego del Barça en los últimos años y la clave de la superioridad azulgrana reciente. En el Bernabéu ha regalado auténticas exhibiciones, la más importante de todas, la del último encuentro que se ha jugado en feudo madridista. Xavi dio las dos asistencias de gol a Messi y a Pedro, que propiciaron la victoria por 0-2 en un partido que sentenció el título para el Barça. Los dos clubes se pelearon por su contratación. Llegó a entrenar con el Barça y a jugar algún amistoso, pero finalmente el Madrid se hizo con sus derechos. Y su fichaje cambió la historia. El Madrid ganó 8 de las 10 siguientes ligas y él fue pichichi en 5. En la campaña 62-63, Di Stéfano marcó los 2 goles en el 2-0 del Bernabéu y en el Camp Nou hizo uno de los tantos del histórico 1-5 de aquella temporada. Ha sido el protagonista de la mayor exhibición individual de un jugador de uno u otro equipo en un clásico en la última década. En la temporada 2005-2006, el Barça se impuso por 0-3 en el Bernabéu y el brasileño metió 2 goles para el recuerdo. 2 goles en los que dejó en evidencia a toda la defensa madridista. Con el 0-3, gran parte del Bernabéu rompió a aplaudir y 2 aficionados blancos se hicieron famosos por el deportivo gesto. El jugador más carismático que se fue del Madrid al Barça y el más odiado por el madridismo. Con el Madrid marcó el 4º gol del 5-0 en el 95. Luego con el Barça realizó grandes partidos ante su ex equipo y recibió los abucheos del Bernabéu en cada uno de sus regresos. El Barça hizo doblete en la temporada 97-98 y también ganó en el Bernabéu en Liga por 2-3. El tercer tanto lo hizo el brasileño Giovanni, que le dedicó un corte de mangas al Bernabéu, aunque luego en rueda de prensa se disculpó. Fue el gran vencedor de los 5-0 de los años 94 y 95. En las 2 ocasiones estuvo en el lado vencedor. Fue un jugador imparable en los clásicos cuando vestía de azulgrana, y en el 5-0 del Bernabéu dejó una imagen para el recuerdo: su robo de balón a su excompañero José Mari Vaquero y la posterior asistencia a Iván Zamorano. La presencia de la figura mundial más importante de los 70 en el Barça fue un oasis azulgrana dentro del dominio madridista a nivel nacional. Cruyff fue el gran protagonista del resultado más duro para el Madrid en el Bernabéu en toda su historia, el 0-5 de la temporada 73-74. Cruyff marcó uno de los goles y el Barça fue campeón de Liga. Además de ser uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol y el delantero centro del Madrid de las Copas de Europa, fue protagonista en un Barça-Madrid para el recuerdo. En la temporada 62-63, el Madrid ganó en el Camp Nou por 1-5 y Puskás metió 3 goles. Autor de un hat-trick en el Barça-Madrid del 5-0 en el Camp Nou. El primero de los goles ha pasado a la historia por su ejecución. La cola de vaca delante de Rafa Alcorta es difícil de olvidar. Valdano no le quería y pidió su traspaso, y se convirtió con 27 goles en el máximo goleador del Madrid en la Liga del 95. Su momento cumbre, los 3 goles que le hizo al Barça en el 5-0 del Bernabéu. Llegó al Barça como el mejor jugador del mundo, pero una grave lesión y una enfermedad le impidieron triunfar. No fue protagonista en los partidos ligueros, pero en la final de Copa del 83 mantuvo un espectacular duelo con Camacho y en un partido de Copa de la Liga metió un gol inolvidable que hizo sacar los pañuelos a algunos aficionados del Bernabéu. Otro que jugó con los 2 equipos y brilló con ambos.
Pero curiosamente, aunque su nivel cuando vestía de azulgrana era mucho más alto, sus apariciones con el Real Madrid fueron más determinantes. De hecho, metió el gol de la victoria en el triunfo blanco en el Camp Nou liguero, que rompió la racha de 20 temporadas sin ganar en el feudo culé, temporada 2003-2004. Y en su último año como madridista, y bastante pasado de peso, logró un gran gol en el Camp Nou que salvó un punto para el Madrid cuando su equipo jugaba con 10. Llegó al Barça como máximo goleador del Mundial de México y marcó 20 goles en su primera campaña en el Barcelona. Sin duda, su día más feliz lo vivió ante el Madrid en el Camp Nou con un hat-trick que supuso la victoria azulgrana por 3-2. Si algún jugador blanco ha sido dañino para el Barça durante años, ese ha sido Raúl. Pero el 7 se convirtió en leyenda blanca un mes de octubre del 99. El Madrid empató a 2 en el Camp Nou, en uno de los últimos partidos de Tosak en el banquillo blanco. Raúl metió los 2 goles y el segundo tanto ha quedado para la historia. Raúl hizo callar al Camp Nou. Le ha metido 4 goles al Madrid en los últimos 4 partidos de Liga. 2 en el recordado 2-6 y 1, el más importante de todos, en el último encuentro entre ambos equipos. Fue el gol que abrió el marcador en el reciente 0-2. Fue el azote del Barça en los años 80 con la quinta del buitre. En sus primeras 4 temporadas en el club blanco, le hizo 7 goles al Barça en la Liga. Nunca un jugador salido de la cantera del Real Madrid le ha hecho tanto daño al club de Concha Espina. Jugando en el Barça y sobre todo en la época de Rijkaard como entrenador, Eto'o le marcó goles a su ex equipo de todas las maneras posibles, en el Camp Nou y en el Bernabéu, y con sus cánticos le dedicó un título al club que le había visto nacer en España. Durante 20 años estuvimos viendo en las televisiones un gol suyo en el Camp Nou, porque ese gol supuso durante 2 décadas la última victoria blanca en el estadio rival. La victoria por 1-2 con goles de Juanito y Santillán en el año 83 fue un referente para los blancos. Como técnico, Johan Cruyff fue protagonista de los Madrid-Barça como pocos. Primero por sus cambios de sistema cuando llegaba al Bernabéu, donde metía un central más y renunciaba a su sistema con solo 3 atrás. Luego vivió las 2 caras del fútbol, ya que estuvo en el banquillo en los 2-5-0. En el primero, he recordado el gesto de su ayudante mostrando al aire los 5 dedos de la mano. La imagen del éxito azulgrana frente al Madrid es Guardiola. Al técnico no solo le han encumbrado los títulos, también la imagen que ha dado el Barça en sus duelos ante el Madrid. Con Guardiola, 4 partidos y 4 victorias. Y por encima de los resultados, la imagen del equipo y la superioridad de su fútbol. Nunca hubo tanta diferencia entre los 2 equipos como en los 2 años de Guardiola. Después de quitarle 2 ligas al Madrid con el Tenerife, dijo que le iba a devolver al equipo lo que le había arrebatado. Cogió un Madrid que no ganaba la Liga desde hacía 4 años y que venía de perder 5-0 en el Camp Nou. Y pocos meses después, Valdano cumplía. Le devolvía al Barça la goleada y recuperaba el título de Liga para el Real Madrid. Con Schuster el Madrid ha vivido sus últimas alegrías ante el eterno rival. Era un socio del Barça en el banquillo del Madrid y en su única temporada en el Real Madrid ganó al Barça en el Camp Nou y le metió 4-1 en el Bernabéu, en un encuentro que empezó con pasillo azulgrana al campeón. Joan Gaspar fue un presidente mediático y forofo que llenaba las páginas de los periódicos cada vez que el Real Madrid y el Barça se veían las caras. Tuvo que soportar que Florentino le arrebatara a Figo y cuando el portugués volvió al Camp Nou y se produjo la lluvia de objetos, Gaspar estalló. Acusó al portugués de haber provocado a los aficionados del Camp Nou. Siempre será recordado como el presidente del 2-6 y él ha confesado que por encima de los títulos recuerda la goleada del Bernabéu como el día más feliz de su presidencia y lo celebró por todo lo alto. Ramón Mendoza vivió la gloria con la quinta del buitre y las insatisfacciones del dominio del Barça de Cruyff, pero celebró una Supercopa por todo lo alto en el aeropuerto Madrid-Barajas. La llegada de Florentino a la presidencia del Real Madrid supuso un punto de inflexión en los partidos del Real Madrid en el Camp Nou. Después de casi 20 años sin ganar allí, el Madrid lo hizo en Liga y en Champions. Y después de una época convulsa, Okay.